Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque nos tienes en este momento acá recibiendo clases y te damos gracias por la vida, la salud de cada uno de nuestros compañeros, del licenciado. Y te pedimos, Señor, por la gente que no tiene entendimiento y están causando muchas enfrentamientos entre todos. Te pedimos, Señor, que los ilumines y que los guíes por el buen camino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias, muy amable. Sí, precisamente ustedes, yo me he puesto a pensar que todo esto que estamos viviendo en estos días, pues, sin energía eléctrica, el problema que ya conocemos, se relaciona mucho con el curso de Historia de Guatemala 2. Se relaciona mucho con nuestros antepasados, principalmente nuestros gobiernos, ¿verdad? Pues ahí podemos llegar a la conclusión de que por lo mismo que se ha vivido por años de años, nosotros que no logramos avanzar mucho, ¿verdad? Como país, por lo mismo, porque Guatemala no es un país de buena comunicación, de diálogo, sino que le gusta mucho la confrontación y eso es malo, pues eso no nos hace bien. Ser revolucionario es bueno, pero nada en extremo es bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestras acciones, ¿verdad? Porque a veces uno busca beneficiar a uno o a unos poquitos y perjudicamos a un montón y eso pues no es la gracia, ¿verdad? El tema de hoy, vean, voy a compartir la pantalla. Precisamente habla de ese proceso revolucionario de 1944 a 1954. Eh, estamos hablando de aproximadamente unos de 20 a 22 años eh, que se vivió un proceso revolucionario en nuestro país. Y así brevemente, ustedes, ¿cómo interpretan la palabra revolución? Ayúdenme con esa palabrita, busquémosle esos sinónimos o esa interpretación, por favor. Revolución, compañeros. ¿Sí? ¿Los escucho? Revolución, Carlita Cabrera. Yo entiendo que muy bueno por revolución, pues hubieron muchas guerras, ¿verdad? Muchas personas, había muchos conflictos, ¿verdad? Casi, como usted dice, lo mismo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces esa revolución. Eso es lo que entiendo. Gracias, revolución. gracias Carla, muy amable. Esa revolución, como les decía, pues todo con medida, con equilibrio, sin llegar a los extremos, es buena porque muchas veces nosotros necesitamos una pronunciación, una manifestación. Necesitamos esos cambios y se dan a veces a través de, por decirlo así, un jaloncito de oreja, a través de que el pueblo despierte. Entonces, eso es bueno, pero ningún extremo es positivo, nos trae al desarrollo. Entonces, algunos a este proceso revolucionario le llaman un proceso de dictadura, de dictadura. Y recuérdense que estábamos hablando de Miguel García Granados, hablando de Justo Rufino Barrios, Ponce Baides, que pues cuando nosotros los analizamos y revisamos bien la historia, nos damos cuenta que encontramos el racismo, encontramos que a la parte pobre, por decirlo así, económicamente hablando, a la que muchos llaman indígenas,
se les discrimina en todos sentidos, se les llamaba poco inteligentes, se les llamaba ignorantes y se les trataba con mucho racismo, ¿verdad? Hemos visto cómo autoridades han discriminado a la clase baja, la clase social baja, esa discriminación, y cómo se han beneficiado pocos. Hemos dicho que Guatemala es un país rico, una gran riqueza en todo el sentido de la palabra, pero esa riqueza está en pocas manos, la disfrutan pocos, y el resto ¿qué? Y la mayoría ¿qué? ¿Qué problema tan serio encontramos en nuestra Guatemala? Hemos hablado desde el primer día de ese proceso de independencia. Hemos hablado de esa liberación de España, de la corona. Hemos hablado de ese proceso de liberación del Imperio Mexicano. Hemos tenido esa desanexión de los países centroamericanos, pero ¿somos libres realmente? ¿Y a qué conclusión llegamos? Que no, que en papeles, y es que el papel aguanta con todo, puede con todo. En papeles nosotros estamos ahí con grandes avances, en papeles, en teoría, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es otra. Yo sé que cuando ustedes leen 1944, les viene a su mente un personaje que para muchos es aplaudido, pero para otros fue un calvario. Veamos de quién vamos a hablar. 21 presidente de Guatemala, apodos, el número 5, Napoleón de Centroamérica, apodos de ese personaje que vamos a hablar. ¿Qué más podemos decir? Gobernó de 1931 al 1 de julio de 1944. Ese es otro dato importante. ¿Qué más podemos hablar de ese personaje? Recibía apoyo económico de la UFCO, de compañías estadounidenses, de bananeras. ¿De qué personaje creen que vamos a hablar? Su nombre empieza con J. ¿De qué nombre? Ayúdenme. Jorge Ubico Lick. De Jorge Ubico, precisamente de Jorge Ubico. Y seguramente nosotros hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, y está plasmado así en la historia que Jorge Ubico, en el tiempo de Jorge Ubico, no habían maras, en el tiempo de Jorge Ubico había orden, se respetaba, uno podía dejar las puertas abiertas de su casa en la noche y no había ningún problema, nadie entraba a robar nada. Uno podía caminar tranquilamente de madrugada, que no había ningún problema. O sea, muchos recordaron así a este gobierno. Pero así, busquémosle, eso es el lado positivo para nuestra gente, nuestra población, nuestra nación, es un lado positivo. Pero ¿qué podemos decir también del lado oscuro, del otro extremo, verdad? Entonces vamos a decir, bueno, también hay cosas que no son favorables. Fue último gobernante liberal. Fue último gobernante liberal, pero luego agregamos, último gobernante liberal autoritario en América Latina. Autoritario, ¿verdad? Entonces ya con esta palabra, con este término, nosotros ya podemos descifrar un montón de cosas. Autoritario. Ese autoritario puede ir acompañado de esa prepotencia. Puede ir acompañado de no saber escuchar al pueblo, de hacer lo que a él le parece bien sin importar cómo les parece a los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar hablando de este personaje, Jorge Ubico. Antecedentes externos e internos. El 20 de octubre de 1944 se da un movimiento que marcó la historia de Guatemala. 20 de octubre de 1944.
De hecho, sabemos que si es día hábil, pues nosotros decimos hay un descanso laboral. Y muchas veces cuando es día fin de semana, a veces se corre ese día, porque el 20 de octubre se dio un movimiento que marcó la historia de Guatemala y lo conocemos como la Revolución de 1944. Otros, Revolución del 20 de octubre y otros simple y sencillamente Revolución del 44, pero marcó la historia. Dicho movimiento fue el responsable de derrocar al régimen dictatorial del general Jorge Ubico, quien duró 14 años en el ejercicio del poder. Déjenme comentarles que este personaje, no sé si lo tenga escrito ahí más adelante, pero cabe mencionarlo ahorita y por eso lo voy a comentar. Este personaje, cuando una maestra estaba embarazada, la despedía de su trabajo. No queremos maestras embarazadas laborando. Adiós. Este personaje cerró muchos centros educativos. No le daba importancia a la educación. El dinero de educación muchas veces lo utilizaba para poder fortalecer el ejército. Vean ustedes ese lado oscuro, ese lado oscuro. 14 años en el poder. Bueno, ahí tenemos, sí, ¿me escuchan? Una pregunta, ¿fue Sí. en el gobierno de Jorge Ubico cuando existió, según he escuchado comentarios yo, lo de la mano blanca? Ah, sí. Estamos también hablando, vamos a ver, Jessica, ¿de dónde lo ha escuchado y qué ha escuchado usted sobre la mano blanca? Pues yo he escuchado que mi suegro dice, mi suegro cuenta que cuando estaba lo de la mano blanca, que menciona a Jorge Ubico, mi suegro tiene 80 años, Pues, menciona a Jorge Ubico y dice que era un gobierno bastante estricto, por decirlo así. correcto, muy bien. Entonces, vean lo que yo les decía al principio. Lo que te decía al principio, que nuestros abuelos, ¿verdad? Por ejemplo, en edades de 80 años o más, o tal vez un poquito menos, mencionan a este personaje como un gobierno o un gobernante estricto. Ahora, ya vamos, y los apodos de los cuales yo les hice mención hace un rato, y lo que Jessica hacía mención de esa mano blanca, lo vamos a relacionar a continuación. Ahorita vamos a hablar de eso precisamente. Vean ustedes, esas etapas del gobierno del general Jorge Ubico. Etapas, por ejemplo, tenemos la primera etapa, dictadura de Ubico. Esa fue la primera etapa, dictadura de Ubico en sus 14 años. Segunda etapa, la caída de Ubico. Y tercera etapa, la revolución, ¿verdad? Tenemos 3 etapas importantes, pero ahorita estamos hablando en una etapa de 14 años, que es el gobierno de Jorge Ubico. Pero hay otros 6, 7, 8 años que igual fueron de dictadura y que están en lo que es ese proceso de revolución de 1944 a 1954. Entonces, hablemos de esa primera etapa, dictadura de Jorge Ubico. Asumió poderes autoritarios. Asumió poderes autoritarios. Eso es lo primero que hacemos mención. 2, mantuvo una asamblea legislativa fiel a sus órdenes. Una asamblea legislativa fiel a sus órdenes. Es decir, él tenía, por decirlo así, acaparado a lo que es a quienes están cerca de él, a quienes hacían gobierno. Y entonces, ¿de qué forma una idea de él, una orden de él se iba a contradecir? ¿Verdad? Si la Asamblea Legislativa era fiel a sus órdenes. Entonces, todo lo que él
por decirle así, se le ocurría todo lo que él pensaba, o como decimos en buen chapín, se le atravesaba en la cabeza, lo ejecutaba simple y sencillamente porque no había ningún tipo de tropiezo. ¿Qué más hablamos sobre este personaje? Él nombró a varios allegados, Por ejemplo, tenía los llamados ubiquistas, gente muy allegada a él. Este tipo de gente, los ubiquistas, estaban en posiciones claves del gobierno. Entre ellos, el coronel Roderico Anzueto, que ocupó el cargo de jefe de la policía. ¿Se en cuenta? Un gran allegado al gobierno a este personaje Jorge Ubico, jefe de la policía. Dese en cuenta, o sea, solo ahí podemos ver que quién le iba a contradecir, quién se iba a manifestar en contra de, ¿verdad? Tenemos para la construcción de carreteras. ¿Qué pasó en la construcción de carreteras? En los gobiernos anteriores hacíamos mención que al momento de construir las carreteras utilizaban ya sea los presos, ¿verdad? Los presos, o la misma gente, la misma población, no tanto los invitaban, sino que los obligaban, los forzaban para que ellos pudieran trabajar, a veces de gratis o por algo insignificante, pero tenían que hacerlo, sí o sí. Aparte eran vigilados por el Departamento Militar de Diseño y Construcción de Carreteras y reclutados a la fuerza mediante la ley de vagancia. Entonces, ahí era sí o sí. O sea, sí o sí. No había otra opción. No había un no. No, es que no quiero. Es que estoy ocupado. ¿Verdad? Sí o sí. ¿Qué más podemos hablar de este personaje? Su administración fue útil. Ah, qué interesante, ¿verdad? Pero ¿para quién fue su administración útil? Para el monopolio bananero de esas compañías que eran de los extranjeros, de los alemanes, de los estadounidenses, de los brasileños, ¿verdad? Entonces, esa administración fue útil porque él apoyaba a grandes cafetaleros, apoyaba a los extranjeros, a esas fincas bananeras. ¿Qué hizo? Pues lo benefició con la política estadounidense para América Central durante la Segunda Guerra Mundial y había apoyado estos precisamente, Estados Unidos, precisamente los extranjeros apoyaron a Ubico. Prácticamente los extranjeros vinieron y colocaron este gobierno. Entonces él, en respuesta y en favor, él pues definitivamente les cedía indígenas los que ellos quisieran. De hecho, hablábamos antes de Ubico, y en Ubico esos ferrocarriles, esas carreteras iban precisamente destinadas a que estos empresarios, estas compañías pudieran tener acceso para entrar y para sacar su producto sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, una persona donde no podíamos, como les digo, en cuanto a disciplina, bien. En cuanto a disciplina, bien. En cuanto a orden, pues que no había esa delincuencia como la hay hoy, bien. Pero en cuanto a represión, opresión, en cuanto a maltrato, en cuanto a esa discriminación, ese racismo, ese monopolio, ese beneficio solo a las empresas, a los extranjeros. Ahí estamos mal. Ahora, también yo les hacía mención esa discriminación cuando una mujer salía embarazada. Eso de decirles, mire, usted ya no puede laborar porque está embarazada. Eso de cerrar centros educativos. Eso es no darle importancia a la educación. De hecho, no era amigo del magisterio. No era amigo del magisterio. Entonces, los fondos, el presupuesto destinado para el magisterio, mucho de él se desviaba
hacia lo que es el ejército. Todo esto viene y lo que hacía mención Jessica también, ¿verdad? De esos apodos, de esa mano blanca, que pues tenía parte de ese orden, de esa disciplina, pero al mismo tiempo venía y no le interesaba el pueblo, sino que le interesaba solamente estar él en el gobierno y con sus allegados comiendo de las riquezas de nuestro país y compartiéndolas con los extranjeros. Simple y sencillamente eso. Entonces, así, sacando una conclusión para ustedes, ¿buen gobierno o mal gobierno? ¿Qué tanto benefició o qué tanto perjudicó al país? ¿Cómo califican ustedes el gobierno de Jorge Ubico? Escucho comentarios. ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Cómo? ¿Buen gobierno o mal gobierno? ¿Benefició o perjudicó o fue piedra de tropiezo para el desarrollo de nuestro país? Bueno, para mí fue ambas cosas, porque en ese tiempo había más orden, se podría decir, a lo que estamos viviendo hoy. Correcto. Muy bien. En cuanto a disciplina, en cuanto a orden, bien, ¿verdad? Pero en cuanto a hacer que el país desarrollara en la igualdad, en la equidad, que el país prosperara, mal, porque él estaba apoyando a unos pocos, a unos cuantos, que ya eran adinerados, que eran ricos, pero, ¿y la población? Y la población, nada, o sea, no la estaba apoyando definitivamente, ¿verdad? Entonces, esos apodos que se le atribuye a la historia, hay cosas que nuestros abuelos conocen y que no está plasmado en un papel, pero que pasó, que existió, ¿verdad? Entonces, nuestros abuelos hoy nuestros abuelos todavía dicen, lástima que no estamos en los tiempos de Jorge Ubico. Otro de si estuviéramos en el tiempo de Jorge Ubico, otra cosa sería, pero lástima que no estamos. Pero es porque ven mucha violencia, pero que en sí haya hecho un buen gobierno que beneficie o hubiese beneficiado a la población en sí, no. O sea, no lo hizo, ¿verdad? Entonces, para mí, yo me quedo con lo negativo porque positivo no le hizo bien al país realmente. Y precisamente por esa dictadura, vean ustedes acá, envió al paredón de fusilamiento a los opositores internos de su partido e impuso censura a la prensa, de modo que toda noticia debía ser autorizada previamente por él un día antes de su publicación. ¿Qué noticia? Otras cosas. Yo sé que quizás a nuestros abuelos por acá no les llegaba nunca la prensa escrita, ¿verdad? Pero igual, ¿qué noticia iba a salir hablando mal del gobierno de Jorge Ubico? Si un día antes él la revisaba, decía, esto publican y esto, por favor, no me lo van a publicar. Entonces, ¿qué noticia? Que la población, pues muchos se fueron de esta vida creyendo que él hizo un buen papel, una buena obra, porque realmente algunos desconocían muchas cosas negativas de su gobierno. ¿Qué más? Hizo cambios al artículo 66 de la Constitución para prolongar su permanencia en la presidencia. Ese artículo limitaba el tiempo de gobierno. Vino él, lo reformó para poder seguir en la presidencia. Ubico reprimió fuertemente la delincuencia en los centros urbanos. Conforme a su reporte de gobierno de 1936, los asesinatos, homicidios descendieron de 184 en 1932
a solo 39 en 1935. Eso sí es positivo, pero solamente en esta área, ¿verdad? Y otros delitos habían descendido en más de un 50%. Eso, pues, hay que aplaudirle. Eso se le aplaude, ¿verdad? También utilizó la denominada ley de fuga, por medio de la cual los acusados de delitos políticos eran ejecutados extrajudicialmente en un lugar conocido como la Barranquilla. Esa ley de fuga también es muy conocida sobre este personaje. Pero también prohibió el trabajo magisterial a la mujer casada, fomentó la delación y el espionaje entre los maestros, o sea, no era amigo, como les decía, de los maestros, redujo las jubilaciones hasta 2 quetzales mensuales y militarizó las escuelas. Jorge Ubico, déjenme decirles que solo a los que ganaban menos de 15 centavos, quetzales son, menos de 15 quetzales al mes, les aumentó en un 15%, pero el magisterio ganaba un poquito más de 15, entonces el magisterio no le aumentó, ¿verdad? Y por ahí empezaron a muchos sectores sociales empezaron también a la inconformidad. Entonces acá, lo que yo les decía, Ubico incrementó un salario a los empleados públicos en un 15%, pero solo aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales. Y entonces ahí empezaron las protestas, ahí empezaron. Y otra cosa, ustedes, que Ubico, por ejemplo, las autoridades de la Universidad de San Carlos, como decimos, las ponía a dedo, no les daba chance de que ellas pudieran de forma democrática, que los estudiantes intervinieran, que se votara así como se hace hoy, ¿no? Entonces, vienen las protestas ahí de los universitarios que no querían así, entonces vino él, no querían los decanos que tenían en ese entonces, vino él, los quitó del puesto, pero puso peores. Y también ese sector universitario estaba inconforme. Y así sucesivamente, muchos sectores sociales empezaron a estar inconformes y ahí fue donde viene esa caída de Jorge Ubico. Las 311 firmas también son muy conocidas. 311 firmas. Se considera, o según la historia, que entre esos 311 que firmaron para que Jorge Ubico renunciara, ahí estaban hasta allegados a él. Ya gente que era llegada a él dijeron, no, basta de este gobierno tan tirano, tan cruel, tan estricto. Y empezaron a recolectar firmas, 311 firmas de jóvenes universitarios, y allegados a él algunos. Y fue un documento enviado a Ubico tras la supresión de las garantías constitucionales que éste ordenó luego de las protestas de los estudiantes universitarios. Ubico no respondió favorablemente a esta carta, como se desprende de la segunda misiva que se le dirigía pocos días después, en la cual se le exigía la renuncia. En sí, ustedes, estudiantes universitarios, magisterio nacional, parte del ejército, porque habían algunos que sí estaban allegados a él, y así muchos sectores empezaron a hacerle esa presión, que renuncie, empezaron a salir a las calles. Y así brevemente yo les comento que el 25 de junio, como yo sé que todos saben, el 25 de junio se celebra el día, pues, del maestro, pero nace precisamente de ese proceso revolucionario, nace de la muerte de la maestra María Chinchilla Recinos, una joven maestra que también se pronunció, protestó. Pues ustedes se recordarán que las casadas, adiós a lo laboral, las embarazadas, adiós a lo laboral, cerrados centros educativos por fortalecer el ejército. Entonces, María Chinchilla murió de una bala se cree que en el pómulo. Y pues a partir de ahí, pues ya se conmemora el 25 de junio como Día del Maestro en honor a María Chinchilla, que murió en ese proceso revolucionario.
Ante las anteriores misivas y a causa del descontento popular generalizado, Ubico decidió renunciar el 1 de julio de 1944. Él renunció. Pero hay otros datos importantes que yo quiero brevemente compartir con ustedes. Y es esa segunda etapa que entra, bueno, se hace una junta revolucionaria, pero yo quiero hablarles de un general, Federico Ponce Báides, que estuvo al poder únicamente durante 110 días. Pero este tipo quería seguir igual que Jorge Ubico, no quería cambiar casi nada. Y empieza el periódico El Imparcial, empiezan otros líderes de sectores sociales a darse cuenta que este gobierno de Federico Ponce era similar al de Jorge Ubico. Entonces empezaron a hacer esa presión y esa presión para que este personaje renunciara del poder y se empezaron a crear esos preparativos del movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944. Todos estos acontecimientos crearon consternación en la sociedad guatemalteca y el 20 de octubre de 1944 ocurrió un levantamiento popular en el que participaron abogados, maestros, obreros, estudiantes universitarios y una parte del ejército que ya estaba también en contra del gobierno de Federico Ponce Báides. Así es de que gracias a estas protestas se desató así una lucha fuerte entre lo que quedaba del ejército y lo que quedaba de la policía aliada a este Federico Ponce Báides, y hasta que lo derrocaron. Él huyó para México y se crea una junta integrada por 3 personajes, ¿verdad? Esa junta, por ejemplo, tenía 2 militares y un civil. Jorge Torriello Garrido era civil y el mayor Francisco Javier Arana y el capitán de escuela Jacobo Arbenz Guzmán. Esa fue la Junta Revolucionaria de 1944. Entonces, gracias a esta Junta Revolucionaria, vienen y aquí yo quiero así, yo sé que este es un gran tema y vamos a tocarlo en la siguiente clase porque hay que tocarlo. Me fui un poquito rápido porque quería llegar aquí. Le hacen llamado a Juan José Arévalo Bermejo. Le hacen la invitación porque él estaba en Argentina. Estudió en Argentina. Fue catedrático en la Universidad de Argentina. Era secretario de la Universidad de Argentina. Ojo a esto. Aquí cambia la historia. Para mí, aquí cambia la historia. Para mí, aquí Guatemala tuvo la oportunidad de dar un su buen empujón, por decirlo así, al desarrollo. Aquí Guatemala tuvo la oportunidad de quitarse vendas de los ojos, tuvo la oportunidad de ser libre, tuvo la oportunidad de gritar, por fin hemos encontrado algo positivo. Aquí, compañeros, gracias a esa junta revolucionaria que le hace la invitación a Juan José Arévalo Bermejo. Entonces, así brevemente, fue un educador y político guatemalteco. Como les decía, obtuvo un doctorado en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, desempeñándose luego como profesor en las universidades de Tucumán y Buenos Aires, secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, inspector de la Universidad Nacional de Cuyo, organizador de la Escuela Normal de San Luis, y en 1944 fue electo presidente de Guatemala de 1945 a 1951, tras la Revolución de 1944, siendo el primer presidente popularmente electo en Centroamérica. Siendo el primer presidente popularmente electo, ¿en dónde? En Centroamérica. Aquí cambia
un poco la historia. Yo no me atrevo a decir, aquí dio un giro de 360 grados la historia. No, no. Pero sí me atrevo a decir, aquí dio un giro de 180 grados la historia de Guatemala. Lástima que el tiempo se nos escapa, pero en la próxima clase vamos a hablar de este personaje. Vamos a hablar de Juan José Arévalo Bermejo, un gran presidente de nuestro país, a quien debemos de agradecerles grandes cosas, entre ellos la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre ellos, esa facultad de la cual nosotros somos parte, ¿verdad? Un gran pedagogo. Ahora, ¿qué hizo? Hizo cosas positivas para el país, muchas cosas positivas que, como les digo, impulsó o impulsaron para que Guatemala diera un respiro y se impulsara un poco hacia el desarrollo. En la próxima clase vamos a hablar de este personaje, pero igual ustedes pueden adelantarse y también investigar sobre los logros del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Que fueron muchos logros positivos, ¿verdad? Bien, compañeros, nos queda un minuto nada más. Yo quiero agradecerles porque no hay todavía energía eléctrica. Ustedes hicieron lo posible por conectarse. Yo voy a hacer lo posible por tener siempre ahí redes para ponernos de acuerdo en algunas situaciones que ahorita no nos alcanza el tiempo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y en la próxima clase continuamos hablando de Juan José Arévalo Bermejo y la historia inmediata hasta el 2000 al menos, ¿verdad? Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes y muy buena noche. Feliz noche, licenciado, que descanse. Feliz noche, Lick. Bendiciones para cada uno. Buenas noches.